Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Almada Pablo y vamos a desarrollar la unidad 4 de cálculo vectorial de análisis matemático 2. Como ingenieros industriales no trabajamos en un vacío estático. Trabajamos con fluidos que se mueven por tuberías, con campos electromagnéticos en motores y con gradientes de temperatura en intercambiadores de calor. Para modelar esta realidad, el cálculo tradicional se queda corto, por lo tanto necesitamos el cálculo vectorial. Comencemos con la base. En la naturaleza tenemos campos escalares como la temperatura en esta sala y solo números en cada punto. Pero también tenemos campos vectoriales, que es culpa del aire acondicionado, que en cada punto hay una magnitud de velocidad y crucialmente una dirección. Aquí aparece nuestro primer protagonista, que es el gradiente. Matemáticamente es un vector de derivadas parcial, pero físicamente el gradiente es la brújula que nos dice: si querés subir la temperatura lo más rápido posible, movete hacia allá. Es el vector que apunta a la dirección de máximo cambio. Entender esto es vital para procesos de optimización. Ahora pongamos una partícula en movimiento dentro de ese campo. Si mueve una carga eléctrica o una masa a lo largo de una trayectoria de una curva C, ¿cuánto esfuerzo me cuesta? Aquí entra el integral de línea. No es una simple multiplicación de fuerzas por distancia. Como vemos en el gráfico, la F puede cambiar de dirección en cada milímetro. La integral de línea lo que hace es sumar paso a paso punto entre las fuerzas y nuestro desplazamiento infinitesimal. Físicamente, calculando el trabajo es en movimiento, la integral es cero. Solo acumulamos energía cuando luchamos, fluimos en el campo. Esto es fundamental para calcular consumos energéticos en sistemas de transporte o trayectorias robóticas. Pero, ¿qué pasa si el camino no importa? Imaginemos que subimos una montaña. No importa si subo en línea recta o dando vueltas en espiral. El camino, en mi energía potencial gravitatoria, es exactamente el mismo al llegar a la cima. Esto nos lleva al teorema fundamental de las integrales de línea. Si nuestro campo vectorial F es el gradiente de una función potencial, es decir, es un campo conservatorio, como la gravedad o el campo electromagnético, la integral de línea es simplemente la diferencia de potencial entre el punto final y el punto inicial. Para nosotros esto significa eficiencia. Si el campo es conservatorio, el trabajo es una trayectoria cerrada, es cero. No ganamos ni perdemos energía neta al dar una vuelta completa. Esta es la base de la conservación de la energía mecánica. Antes de entrar a los grandes teoremas, necesitamos entender herramientas que los hacen funcionar. Uno es la divergencia y el otro es el rotor. Vamos a hablar primero de la divergencia, que mide el cambio de volumen por unidad de tiempo. Pensemos en un gas expandiéndose o en agua saliendo de una manguera. Si la divergencia es positiva en un punto, ahí hay una fuente, se está generando flujo. Si es cero, lo que entra es igual a lo que sale. El flujo es incomprensible. Ahora el rotor. Por otro lado, este mide la circulación. Imaginen una pequeña rueda con paletas en un río. Si al colocarla en el agua empieza a girar y hay un rotor no nulo, el vector rotor nos da el eje de giro y la velocidad angular. Un campo sin rotor es irrotacional, típico de flujos laminares perfectos o campos electrostáticos. Acabamos de llegar al primero de los tres grandes teoremas de integración, el teorema de Green. Este teorema conecta lo que pasa en el borde de una región plana con lo que pasa en su interior. La fórmula nos puede asustar,
pero la intuición física es brillante. El término es la integral doble, es la componente escalar del rotor rotacional en 2D. Green nos dice que si sumamos todos los pequeños remolinos microscópicos dentro de una superficie, los giros internos se cancelan entre vecinos y lo único que sobrevive es la circulación neta en el borde exterior. Como ingenieros, esto nos permite calcular áreas de figuras complejas simplemente recorriendo su perímetro como funciona un planifer. Ahora vamos a subir un poquito más el nivel y vamos a verlos en 3 dimensiones. Acá está el teorema de Stokes. Es, en esencia, el teorema de Green, pero con una superficie curva que flota en el espacio como una vela hinchada por el viento. Stokes establece que la circulación de un campo vectorial alrededor del borde de la superficie es igual al flujo del rotor de ese campo atravesando la superficie. Esto es crucial en electromagnetismo. Pensemos en la ley de Ampère. Una corriente eléctrica genera un campo magnético rotacional a su alrededor. Stokes nos permite pasar de analizar la línea de corriente a analizar el campo magnético en la superficie que ésta se encierra. Y finalmente, el teorema de Gauss o de la divergencia. Aquí ya no hablamos de circulación, sino de flujo. Imaginemos una superficie cerrada como una pelota. Queremos saber cuánto flujo atraviesa la piel de esa pelota hacia afuera. Calcular eso en la superficie puede ser muy difícil. Gauss nos dice, no te compliques midiendo el borde. Mirá adentro, el flujo total hacia afuera es simplemente la suma, la integral triple de todas las fuentes y sumideros, la divergencia, dentro del volumen. Si tengo una tubería llena de agua, incomprensible y sin fugas, la divergencia es cero. Por lo tanto, lo que entra debe ser igual a lo que sale. Este es el principio matemático detrás de la conservación de la masa y la ley de Gauss en electrostática para cargas encerradas. Ahora, si damos un paso hacia atrás, vemos que todos estos teoremas, Green, Stokes, Gauss, son en realidad visiones del mismo concepto fundamental, el teorema fundamental del cálculo. Siempre estamos relacionando lo que sucede en el interior de una región, sea una línea, un área o un volumen, mediante una integral de su derivada, gradiente, rotor o divergencia, con lo que sucede en su frontera. Como ingeniero, esto nos da flexibilidad. Podemos elegir dónde resolver el problema, si en el borde o en el interior, dependiendo de qué datos sean los que tengamos más accesibles. Y para ir cerrando, ¿por qué un ingeniero industrial debería dominar todo esto? Porque estos operadores son el lenguaje con el que se escriben las leyes de la física que gobiernan nuestros procesos. No podemos optimizar una planta de tratamiento de agua sin entender el flujo o la divergencia. No podemos entender la eficiencia de un motor eléctrico sin entender Stokes y los campos magnéticos. El cálculo vectorial no es solo teoría abstracta, es la herramienta que nos permite modelar, predecir y controlar el mundo físico para diseñar sistemas más eficaces y seguros. Y como conclusión de nuestro viaje, tenemos un resumen en donde vimos el terreno, la senda, la topología, las leyes de conexión, y con esto hemos adquirido un lenguaje poderoso para modelar, analizar y diseñar los sistemas dinámicos que definen la ingeniería moderna. Muchas gracias.